Hola amigos de YouTube, este es un vídeo muy especial ya que es el especial 100 suscriptores y estoy muy emocionado y bueno, perdonad un poco por mi voz porque estoy resfriado. Os pedí que me dieseis preguntas, he recibido muchísimas más de las que me esperaba, lo he apreciado mucho y os quiero un montón, no sabéis cuánto os quiero. Bueno, ahora vamos con las preguntas que me han mandado por YouTube. Y las primeras son de un tipo llamado Samuel con Izquierdo, que me pregunta Pokémon o Digimon. Pues me gusta Pokémon. También me preguntó si los cafeteros más activos en Transformice serías tú, yo, Gemona, Gold y Chikur. La siguiente pregunta que nos manda es Vanilla o Racing. A ver, yo prefiero los dos, pero sí, claro que prefiero Vanilla más por el simple hecho de que consigues plumas y las puedes cambiar por objetos y por quesos y por tal. Y en Racing pues tardas más en conseguir las moneditas de bandera. Y la última pregunta es, ¿dejarás el café? Por ahora no lo voy a dejar. Eso sí, si me meten un ban que sea un aviso de permaban, pues por algo hecho en el café pues sí me iría. Eso es muy obvio. La siguiente pregunta es de Floppy Roquita UU. ¿Qué te inspiró a crear videos? Bueno, esta pregunta pues es muy especial porque siempre la he querido contestar. Allá por el 2014 yo veía muchos vídeos de Club Penguin tal y me gustaban y quería hacer lo mismo y me dije un día, ¿por qué no? O sea que entonces ese día busqué la forma de crear un vídeo, subirlo. Ese vídeo ya no está en YouTube, ni siquiera lo puse en privado, o sea, lo he borrado. Pero sí que os digo que era un vídeo en el cual explicaba los misterios de Club Penguin. Mostraba mi cara, pero sí que los explicaba. Poisson Chachete me pregunta, si tiro un fruto seco en el mar, ¿seguirá siendo un fruto seco? ¿Quién sabe? En serio, no lo sé. Bueno, sí sé, pero no te va a decir. Momo me pregunta, si el agua tiene oxígeno, ¿por qué morimos ahogados? Bueno, esta es una pregunta muy lógica, ya que el agua no tiene tanto oxígeno, creo yo, no sé. ¿Quién sabe? Ana Rodríguez me pregunta, si 8 de cada 10 personas sufren de diarrea, ¿significa que las otras 2 la disfrutan? No, significa que las otras 2 no tienen diarrea. Y también Ana Rodríguez me pregunta, aquí te dejo unas cuantas preguntas más. Si se fabricase agua en polvo, ¿cómo hueá se prepararía? Pues con más agua. Es muy obvio, con algún líquido raro que inventen. O con, yo qué sé, no lo sé la verdad. ¿De qué clase de cartón tiene la cara ping pong que no se le daña al lavársela con agua y jabón? Pues de un cartón muy especial. No lo sé. En serio, no lo sé. O sea, no me digan. Si un suicida se suicida, ¿sería un suicida más o un suicida menos? A ver, sería un suicidio más, pero sería una persona suicida menos. Eso es muy obvio. Si vivimos cada día, sería un día más o un día menos. Si vivimos cada día, vivimos un día más, pero nos queda un día menos para la muerte. Si Pinocho dice, me va a crecer la nariz, ¿le crecería o no? No, sí, no, sí, no lo sé. Si no debes hablar con extraños, ¿cómo hiciste amigos? A ver, esa pregunta yo también quiero que me la respondan. Porque en serio, si nos dicen que no hablemos con extraños, ¿por qué hacemos amigos? ¿Por qué no hablamos con extraños? O sea, no lo sé, ¿vale? Quiero que me respondan esa pregunta. Bueno, ahora vamos con las preguntas que me han dejado en Transformice. Casi todas son del café. Muy obvio. La primera es de Nadi. Hola, ¿cómo estás? Muy emocionado, la verdad. Gracias por preguntar.
La siguiente es Rebeca de MG. ¿Te gusta dibujar? Bueno, a ver, sí me gusta dibujar, pero depende el qué. Por ejemplo, en clase de arte no me gusta dibujar porque siempre nos mandan cosas que nadie sabe hacer y que son muy difíciles de entender. Y también pues me gusta dibujar a mano en blanco y negro con un lápiz. Y ya está, con un lápiz cualquiera. Después me pregunta XCX Manuel XCX, ¿te gusta mirar el suelo? A ver, el suelo no me gusta mirarlo porque siempre encuentro alguna cosa sucia o algo. Me gusta más mirar las paredes, porque si las paredes es que son preciosas. Yo hasta tengo una amiga llamada La Pared. Invitados 2. Hola, quiero salir en tu vídeo, porfa, eres mi ídolo. Vale, aquí estás en mi vídeo. Mando saludos a este chico, please. O sea, síganle, stalkenle, háganle todo lo que sea. Cobasfit me pregunta, ¿te gustan las armas? Me gustan las armas en los juegos, pero no en la vida real. La siguiente pregunta es de Azúcar Girl. ¿Y tú eres? Yo soy tu padre. Y Meat Mice me pregunta lo mismo. ¿Tú eres? Yo soy tu padre. Albert me pregunta cuánto es 2 más 2 menos hipopótamo. A ver, 2 más 2 igual a 4. 4 menos hipopótamo, o sea, cada letra de la palabra representa un número. O sea, que serían 10 letras. Eso sería 4 menos 10 menos 6. ¡Ole esas matemáticas! ¡Woo! Mirsipe me pregunta, ¿Dorito viene de Dorito o Dorito? No lo entiendo mucho, pero Dorito es mi nombre en Transformice. Y quería contar que no viene de Dorito, para nada. 9º grado me pregunta, ¿alguna vez Drogón se ha drogado? No, Drogón solo es que está dormido. Link 20.000 me pregunta, ¿crees que algún día serás mega famoso al igual que el Rubius? Sí, pero no. O sea, estoy muy lejos de llegar a donde Rubius y creo que nunca voy a llegar a tanto, como mucho a 10.000 subs, pero no tanto. Link 20.000 me pregunta, ¿cuál es tu música favorita? No tengo exactamente un tipo de música favorita, pero me gustan Lady Gaga, Vocaloid, música de mi país, música de muchos sitios. ¿Y quién ganaría, Goku o Naruto? Naruto, Goku, no lo sé, vuela, pega y esquiva. Otra pregunta, ¿eres pro o no? Esta pregunta me la dirigió hacia YouTube y hacia Transformice. En Transformice soy casi pro, o sea, aún me falta un poquitín de nada, pero ya casi lo controlo totalmente, al menos en Manisha. Y no en YouTube, bueno, algo entre medio. O sea, aún no soy muy bueno editando, pero ya sé editar un poco. Y la última pregunta, ¿tu anime favorito? Bueno, yo no he visto muchos animes, pero la verdad sería Boku no Pico. Bueno, en verdad no. Sería Yu-Gi-Oh! No me lo he acabado, pero por lo que he visto es muy bueno. Fast GG me pregunta, ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? V. Bueno, según estudios científicos, la gallina fue primero, por la evolución. Chupa de esa. Gemona me pregunta, ¿qué piensas de los locos que graban Transformice? Bueno, esa gente pues, los que graban First creo que necesitan muchísimo tiempo porque en serio, no sé cómo lo hacen, la verdad. Lucas me pregunta, ¿te gustan los Doritos? Sí, pero me creé la cuenta, no fue por los Doritos, el nick que le puse y tampoco yo no había probado los Doritos hasta entonces. Link 20.000 me pregunta, ¿te gusta Sword Art Online? Aún no me lo he visto. Me gustaría vérmelo en un futuro. Link 20.000 me pregunta otra vez, ¿por llevar mi nick de Link y de foto a Kirito no te parece raro? La verdad es que no es nada normal, o sea, ¿por qué me lo preguntas? Cobasfit me pregunta, si lees esto es que sabes leer. No, es que soy muy listo. Soy un robot del siglo 25. Floppy Rosa me pregunta, ¿eres chico o chica? Soy chico. Karin Yosa me pregunta, ¿cuál es el Vocaloid que más odias? Yo no tengo técnicamente un Vocaloid que odie, pero
El que más no me gusta, por decirlo así, sería Gachapoit porque, o sea, su voz es muy, no sé, muy rara. Eso no significa que no me guste alguna canción suya o cantada por él o lo que sea, pero sí. Técnicamente sería el que más odie, por decirlo así. Teo by chat me pregunta, ¿eres virgen? No. O sí, ya deberías saberlo. Jadiel Vega me pregunta, pregunta ninja, ¿si un suicida se suicida es uno más o uno menos? Esto ya me lo han preguntado. ¿Por qué? Karin Diosa me pregunta, ¿cómo conociste Club Penguin? Bueno, lo conocí porque en el barrio en donde vivía antes, pues tenía dos amigas. Siempre me decían, cuando tengas internet, créate una cuenta de Club Penguin. Así todo el rato, o sea, mínimo una vez a la semana me lo decían. Y el día en que me conectaron en el internet, pues no sé cómo, pero busqué Club Penguin en Google. No sé cómo porque yo no sabía cómo hacerlo. Y bueno, y entonces pues me registré y tal y ya. Y por último, una pregunta que no es de café, pero también es de Transformice. Y es de Link 20.000 también. ¿Por qué te pusiste como nick en Transformice Tedorito? A ver, esto viene de Tedor, que lo tengo que explicar. En mi primera cuenta en Club Penguin me puse Tedor. Y me gustó mucho, la verdad. Cuando me creé en Transformice la cuenta pensé si podía ponerme Tedor. Y no pude porque ya estaba cogido el nombre, entonces pensé en Tedor 4 o algo así. No podía porque en ese entonces no se podían poner números. Así que pensé en ponerme Tedor Ito, un diminutivo, pero le puse doble T porque pensé que iba a quedar mejor. Y bueno, la verdad es que el nombre es perfecto. Y de ahí viene el nombre de mi canal, Tedor04. Y por último tenemos las preguntas que me han mandado las personas que conozco. Mi amiga la loca me ha mandado preguntas tipo de Vocaloid, Rin o Miku. No lo sé, la verdad, me gustan las dos por igual. Rin y la pareja o hermanos, las dos, o sea, a la vez, pareja incestuosa. Rin por Len o Miku por Len. Rin por Len. Gumi o Miku. Gumi, café o colacao, los dos mezclados. Galletas o pastel. Galletas, bueno, depende de qué galletas. Y por último, mazapán o polvorón. Polvorón o mazapán, es que no lo sé. Bueno, ha sido un vídeo muy largo, ya lo sé. Me ha gustado mucho que me hayáis preguntado tanto, aunque sean solo unas pocas personas que me han mandado 300.000 preguntas. Y gracias a todos, os lo digo de corazón. Algunos me habéis preguntado cuál será el siguiente especial o cómo. El siguiente especial será los 150 subs, pero el siguiente especial de preguntas y respuestas será a los 500 suscriptores. O sea que aún queda mucho para que me preguntéis alguna duda que tenéis. Y bueno, adiós, hasta la próxima.